porque Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene en breve. Amén. Y solamente los que estén verdaderamente arrepentidos, convertidos, llenos de fe, de su espíritu y en obediencia a su palabra, somos los que vamos a viajar con él. Y eso solamente lo sabe cada uno personalmente. Amén. Nadie puede juzgar al otro y decir, el hermano sí se va, pero la niña no, el joven sí, pero el adulto no. Solamente Dios y usted y yo lo sabemos. Preparémonos, hermanos, tengamos mucho cuidado porque estamos viviendo un tiempo de mucha distracción, de mucha ocupación, de mucho pecado alrededor nuestro, y todo esto trata de permear nuestras vidas, de atacarnos, amén, para hacernos estar mal con el Señor. Así de que yo le animo que estemos muy pendientes. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Nuestro buen Dios, en esta noche te bendecimos y nos presentamos delante de tu palabra. Ella es el espejo de nuestra vida. En ella nos miramos, Señor. Ella es el termómetro, ella es el alimento espiritual, Señor. Queremos pedirte que nos bendigas a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos ministres, que mientras tu palabra poderosa es predicada, tú obres convicción, sanidad, liberación, Señor. Tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y obre poderosamente conforme a tu voluntad. Señor, reconocemos nuestra absoluta necesidad y dependencia de tu santa palabra. En esta noche nos colocamos en tus manos y pedimos que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a continuar con el estudio bíblico que estamos llevando a cabo bajo el tema despiértate y levántate para que seas avivado. Amén. Dios nos está ministrando la necesidad que todos tenemos de despertarnos y de levantarnos para que la obra y el propósito de Dios se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Amén. Hemos estado caminando por este tema ya 2 veces, amén, y hemos aprendido el peligro que es dormirse, como aprendimos algunos días atrás. Amén. El problema que es despertarse y no levantarse. Amén. Y las consecuencias. Pero vamos a mirar en esta noche, en este momento. Hace 8 días quedamos, no sé si lo recuerda, en Jonás, cómo este hombre de Dios se durmió también. Un hombre escogido, llamado, apartado por Dios, quizás como usted o como yo, para un propósito específico, pero él se durmió. Y yo meditaba todos estos días y oraba, y me llama mucho la atención, porque prácticamente todos en la Biblia, aparte de Jesús, claro está, en algún momento se durmieron. Algunos, por pura misericordia y también con esfuerzo, lograron salir o no sufrir las consecuencias. Otros tuvieron que vivirlas. Algunos no pudieron nunca más, después de que se adormecieron espiritualmente, levantarse. Amén. Estamos con un texto base que es Efesios 5:14. Amén. Un texto conocido, un texto leído, un texto que no sabemos quizás de memoria, pero que Dios nos está llevando a escudriñarlo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Hemos aprendido que en esta palabra de parte de Dios hay un propósito. Sí, es sacudirnos, es despertarnos. Y si quizás usted dice, bueno, yo gracias a Dios estoy bien, no me he dormido,
no vaya a permitir el adormecimiento espiritual. Si alguien tuvo la experiencia ya de dormirse, amén, espiritualmente, de caer en ese letargo espiritual, hoy puede ser un testimonio para decirle al hermano: por favor, no te duermas, porque no te imaginas lo que puede suceder. Amén. Entonces este texto es fundamental en la vida del cristiano. Yo le aconsejo que usted lo anote en su corazón, en su mente, pero si le es posible, si tiene a bien, lo anote en la sala o en el cuarto, en el lugar donde usted tiene comunión con Dios, para que todos los días ahí la palabra del Señor le recuerde. Recuerde que la Biblia dice que la palabra la escribirás en tus puertas, en tus muros, amén, en tu entrada, en tu salida. Muy importante, amén, que usted tenga esa palabra, ese mandamiento de Dios, ese consejo o esa exhortación del Señor. La palabra de Dios nos enseña que mientras dormimos, el enemigo no duerme, el enemigo está trabajando. Amén. ¿Usted sabe cuándo es que más hacen daño los ladrones? En las noches, en la oscuridad. Amén. Allí donde pueden hacer un daño terrible mientras la gente está quizás durmiendo, mientras la gente está distraída. La palabra nos enseña entonces que mientras dormimos, el enemigo nos debilita. Amén. ¿Recuerda a Sansón? No lo vamos a leer porque ya lo leímos varias veces, pero recuerda que Sansón se durmió en las piernas de Dalila. ¿Y qué pasó cuando se durmió? El enemigo lo debilitó, dice que la mujer lo afligía. Un hombre que un ejército entero no podía con él, pero lo terminó afligiendo una sola mujer. ¿Sabes por qué? Porque se durmió, le dio lugar a ese adormecimiento espiritual. Amén. Entonces, mientras dormimos, el enemigo nos debilita. Mientras dejas de orar, mientras dejas de buscar de Dios, mientras dejas de congregarte, mientras dejas de hacer un devocional, mientras dejas de asistir, mientras dejas de servir en un lugar, el enemigo te debilita, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Si Sansón hubiera entendido lo que le iba a pasar, créame que no se duerme. Amén. Pero él dio un lugar que no debía de dar. Amén. Y el enemigo lo debilitó a tal manera que lo llevó al suicidio. Amén. Terrible. Pero mientras dormimos, sucede algo más con estos personajes que hemos estado estudiando. Mientras dormimos, el enemigo nos engaña. Amén. Vemos que debilitó al hombre más fuerte físicamente. La Biblia dice que lo debilitó. Amén. Engañó al hombre más sabio, llamado ¿cómo? Salomón. Lo engañó. ¿Cómo termina la vida de Salomón? Amén. Recuerde que nos han dicho muchas veces, es muy importante cómo comenzamos, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo vas a terminar. Lo más importante es qué pasos estás dando hoy, que llevas más años, que ya eres un líder, que ya tienes mucho conocimiento. ¿Cómo te estás comportando? Salomón comenzó bien y terminó mal. Terminó adorando a los ídolos. Se adormeció por una debilidad hacia las mujeres, y las mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia los ídolos. Amén. El enemigo, mientras Elías estaba durmiendo, también lo engañó y lo puso a contender con Dios. Amén. Lo engañó y le vinieron consecuencias terribles. A un hombre tan sabio, tan de Dios, a un hombre que decía su dicho personal, su declaración personal era: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Dios lo respaldaba. Era un hombre espiritualmente fuerte, activo. Amén. Era un hombre de Dios. Pero en algún momento, como ya lo aprendimos en
En la charla anterior le dio lugar al adormecimiento debajo de un enebro. Amén. Y si el ángel del Señor no aparece, Elías se muere de depresión. ¿Cuántos han muerto en su depresión? ¿Cuántos han muerto en su dolor? Hermano, mientras dormimos, según la palabra, el enemigo nos despoja. Nos despoja. ¿Recuerda a Jonás? La Biblia dice que tuvieron que echar todos los enseres que tenían en la barca. ¿Qué llevaban en la barca? La provisión de alimentos, la ropa, la maleta, todo lo perdió. Mientras el ser humano duerme espiritualmente, el enemigo lo despoja de la bendición, le roba la paz, le roba el gozo, le roba la tranquilidad, le roba la economía. Cuando quiere despertar, tiene deudas hasta ya no puede más, tiene enfermedades terminales. Cuando quiere despertar, ya no tiene esposa o esposo, ya no tiene familia, ya no tiene bendición. ¿Por qué? Porque se dejó despojar mientras dormía. Mientras dormimos, la palabra nos enseña que el enemigo nos distrae. Amén. Si me duermo espiritualmente, el enemigo nos distrae. Hoy hay mucha distracción, hermano. Hoy el enemigo está ocupando mucho la gente para que no ore, para que no se congregue, para que no busque de Dios. Y eso es un ambiente terrible. A los discípulos les sucedió, la Biblia dice que los ojos de ellos estaban como cargados de sueño. ¿Cuántos alguna vez o muchas veces en la vida, por un día terrible de labores, mucho cansancio, mucha fatiga, no pudimos orar y dar gracias a Dios al acostarnos? ¿A cuántos nos pasó? Levante la mano. A todos, ¿cierto? Y de igual digo, no, es que estoy cansado, tengo esa cabeza que se me revienta. Sí. Además hoy no hice nada malo, estudié, trabajé, hice esto, hice aquello. El enemigo lo carga, lo ocupa para hacerle daño, lo distrae en tantas cosas, lo distrae en tantas situaciones para poderle hacer daño. Mientras dormimos, el enemigo siembra cizaña. Mientras dejas de orar por tu esposo, el enemigo comienza a colocar celos y a él comienza a tentarlo con otra mujer. Usted dirá, no, mi esposo es un ángel del Señor. Él solamente tiene ojos para mí, gloria a Dios, qué fe tan hermosa. Pero si no alimenta esa fe con rodillas dobladas, con ayuno y oración, con santidad delante de Dios, con servicio, hermano, no le dura mucho la gasolina. Amén. En Mateo capítulo 13, el versículo 25, Mateo 13 están las parábolas del Señor y está aquella parábola del trigo y de la cizaña. ¿Sí la recuerda? En la parábola del trigo y de la cizaña dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, escuchen, y se fue. ¿No le ha pasado en pareja o en familia que aparecen unos problemas terribles de un momento a otro? Dice, pero ¿en qué momento resultamos disque demandados, disque con divorcio? ¿En qué momento resultamos endeudados? A alguien le ha pasado, no levante la mano para no saber el chisme. Pero le ha pasado que de un momento a otro usted dice, wow, la casa embargada, el carro, prácticamente ya me lo están quitando. No tenemos que comer. ¿En qué momento llegamos a eso? Porque se durmió. Y el enemigo viene y siembra una cizaña que se llama deuda. Viene y siembra una cizaña que se llama soledad. Viene y siembra una cizaña que se puede llamar cáncer. Y dice, pero ¿en qué momento? Nunca olvide que el mismo Señor dijo por la boca de Pedro que nuestro enemigo está alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar.
¿Cuántos cierran la puerta de su casa todas las noches con llave, con candado, con cerrojo? ¿Sí? ¿O dejan las puertas abiertas? Y si eso acá en Mosquera no pasa nada. Eso acá todos somos familia. Eso acá todos somos hermanos. El hermano le coloca, yo he ido a conjuntos a visitar familias y bueno, hay una seguridad, ¿no? En el conjunto, los guardas de seguridad y hay un protocolo de entrada. Y va a entrar uno a la torre y hay un protocolo también, no entra cualquiera. Pero entra uno de la hermana y golpea y comienza y hay como 10 cerrojos así, abre y abre y abre y abre. ¿Por qué? Tiene seguridad, tiene sus hijos dentro, tiene su economía, tiene sus ahorros. ¿Por qué no aseguramos así nuestra alma? Amén. Qué bonito que usted orara, llorara, llorara, ayunara y ayunara. Amén. Por su alma, por su hogar, por su casa. Porque muchas veces protegemos lo material, pero desprotegemos lo espiritual. Y al enemigo no le interesa casi lo material. ¿Sabes por qué? Porque lo material es efímero, lo material es pasajero, lo material se gasta. Amén. Pero lo espiritual es eterno. Pero mientras dormían los hombres, anteriormente a este texto, dice que los siervos vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste trigo en tu huerto o en tu... ¿De dónde apareció la cizaña? Y el Señor dijo: un enemigo hizo eso. Amén. Hermanos, Dios nos ayude y nos guarde a los que tenemos hijos. Pero mientras dormimos nosotros los padres, el enemigo está sembrando cizaña en nuestros hijos. Los está volviendo ateos, los está volviendo religiosos, los está llamando hacia el mundo, les está sembrando ideologías completamente erróneas y contrarias. Amén. Estábamos en una reunión de pastores el año pasado, en noviembre, con algunos senadores de la República, con el alcalde, con unas personalidades de gobierno. Y estábamos varios pastores. Y algunos se quejaban que por esto, que por las enseñanzas, que por una cosa y por otra cosa. Y yo hace muchos años escuché una frase que me pareció muy sabia. Y que tocaba con los profesores y que tocaba entonces el colegio y cambiar y reformar todo. Es imposible. Cuando me dieron la oportunidad, yo les dije: amados pastores, señores senadores, todos los presentes, es una realidad, quizás ustedes han escuchado eso. Al colegio enviamos a nuestros hijos a que les enseñen matemáticas, español, inglés, biología, pero no a que les enseñen a amar, a perdonar, porque eso no lo enseñan allá. Esos principios se enseñan en la casa. Usted y yo somos el maestro de nuestros hijos, somos el ejemplo de ellos. ¿Cuántas veces? Ahora lo digo en mi tiempo, no sé si todavía suceda, pero yo recuerdo que cuando estudiábamos todos los lunes, muchos profesores llegaban borrachos a pasar la borrachera en el colegio. Sí, no eran un ejemplo. Amén. Había mucha corrupción, había malos ejemplos. Entonces no espere que su hijo lo adoctrinen bien en la escuela, en el colegio o en la universidad. La parte doctrinal, la enseñanza, los valores, el temor de Dios se enseña en casa. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Lo enseñamos en casa. Sí, y no solamente con una disertación de la palabra, con un versículo, modelando, amén, viviendo, primero yo, y luego ellos van a aprender. Hermano, mientras dormimos, el adormecimiento espiritual trae algo que está de moda, siempre ha estado de moda, pero hoy está muy de moda y algunas, inclusive religiones, lo tomaron como un estilo de vida. Mientras dormimos, el enemigo trae miseria y pobreza.
la miseria y la pobreza espiritual no es un estado que aparece de un momento a otro. Los países más pobres, más ruines del mundo son aquellos que no han permitido que entre el Evangelio, o que lo han rechazado, o que lo vivieron y lo desecharon. Amén. Entonces viene la miseria, viene la pobreza, viene la ruina. Lea conmigo Proverbios capítulo 6, verso 9. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Qué tremendo es eso. Amén. Cuando se duerme la persona espiritualmente, porque cuando usted está despierto, usted está mirando las promesas del Señor, usted está obedeciendo los principios, usted está caminando en la fe, pues con la fe puesta en el Señor. Y Dios obra milagros en aquellos que le creemos, en aquellos que caminamos por fe, en aquellos que cumplimos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mientras el hombre duerme, el enemigo siembra miseria. Recién llegamos a abrir la obra acá en Mosquera hace 8 años. Uno de los primeros lugares que comencé a evangelizar fue, un barrio, me reservo el nombre, un barrio a la salida de Mosquera. Íbamos el miércoles, todo el día lo invertíamos tratando de evangelizar por allá en ese lugar. Eran casas de cartón y casas de plástico y con madera, y íbamos, pero era un poco difícil porque la gente estaba por allá trabajando. Entonces comenzamos a ir el domingo, pero íbamos el domingo en la tarde, 3 o 4 de la tarde, íbamos a hacer un culto evangelístico en cualquiera de los potreros que había, y salía la gente a escuchar la palabra. Pero en algún momento, y llevábamos a veces medicinas, llevábamos mercados, llevábamos ropa, juguetes para los niños, y hacíamos una obra social bonita y una obra espiritual. Pero en algún momento el Señor me colocó en el corazón ir un domingo por la mañana, un sábado, por la mañana. Y le dije al hermano que era el contacto para ir, dijo, vamos. Y llegamos y prácticamente en cada casa, afuera había una mesa llena de botellas de cerveza. Habían lugares donde habían 3 o 4 petacos de cerveza dispuestos ya para tomarse. Casi en todas las casas. Y había unas cabinas así con música. Y yo le dije al hermano, este es el mismo lugar donde hemos venido siempre, porque lo desconozco. Y la gente estaba afuera. Hermanos, nos llevamos la sorpresa de que nadie nos recibió en casa, porque estaban tomando y disfrutando porque era sábado. Entonces oramos al Señor, nos regresamos, y ese tiempo oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué quieres? Y Dios me dijo, acá no hay pobreza física, acá hay pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual los tiene en la ruina, porque todo lo que ganan, todo lo que reciben, es más, muchas de las bendiciones o donaciones que ustedes les dan, las revenden para ese vicio, para ese pecado. Así es de que no lo haga más de esa manera y nunca más lo volvemos a hacer en ese lugar de esa manera. Si nos ganamos algunas almas para el Señor que aún perseveran en Dios. Pero yo le quiero animar para que no se duerma, hermano. Amén. Para que se despierte, como dice el tema. Una cosa es despertarse y otra muy diferente es levantarse. Recuerda al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19.
verso 6, primero de Reyes 19 y el versículo 6 y 7. Recuerda que Elías venía de un proceso por el desierto de Beerseba, dejó allá a su criado, pero el verso 6 dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué pasó? Y volvió a dormir. ¿Cuántas veces Dios te ha dado esa torta cocida y esa vasija con agua? ¿Cuántas veces en medio del dolor a más no poder, en medio de la necesidad económica ya al punto de desmayar, cuántas veces en medio de una crisis matrimonial el Señor nos da esa torta y esa vasija de agua, nos da una liberación, nos da otra oportunidad, obra un milagro económico que no esperábamos, pero lo participamos en el momento, decimos gloria a Dios, gracias, ese es mi Dios y lo alabaré, pero a los 8 días se le olvida que hay culto, se le olvida que hay oración, se le olvida que hay Biblia para leerla y vuelve y se duerme. Amén. Le pasó al gran profeta Elías. Pero como Dios tenía un propósito, como lo tiene contigo y conmigo, y como Dios no pierde, diga conmigo, Dios no pierde. Entonces él se volvió a dormir. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso, que dice: y volviendo el ángel la segunda vez lo tocó, eso quiere decir lo despertó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Escúchame lo que te voy a decir. Cada vez que Dios hace una obra, un milagro, un ascenso en el trabajo, una semana espectacular, una sanidad extraordinaria, es Dios tocándote y zambulléndote y diciéndote: levántate y sigue adelante, porque no se ha acabado el propósito, porque no se ha terminado el proyecto de vida que tengo para ti. Amén. Pero muchos se acostumbraron a comer y a dormir, a recibir bendición y a vivir desconectados del cielo. Pues resulta que en algún momento esas oportunidades se van cerrando. Amén. Y él se levantó, dice ahí, de ahí en adelante, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero allí llegó y se metió en una cueva. Yo te digo, hermano amado, que me escuchas, líder, pastor, no hagas del evangelio de Horeb, el monte de Dios, una cueva, un escondite. Amén. Algunos se anclan a una silla y de ahí no pasan. Claro que todos comenzamos así, pero tenemos que avanzar. Algunos se duermen en el lugar donde Dios los necesita, los quiere despiertos para bendecirlos, para proyectarlos. Y llegó y se metió a una cueva. Entonces ya no hubieron más ángeles. Amén. Ya no hubieron más ángeles. Pero como Dios no pierde, ¿quién cree que vino directamente a Elías? Vino Dios. Una cosa es cuando el jefe envía a otra persona y le dice: Liliana, pilas con esto, y vuelve y le envía. Pero cuando el jefe viene directamente, es a otro precio. Amén. Cuando Dios vino directamente, ya no envió más ángeles, sino que vino Dios directamente y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías sacó sus argumentos y Dios le dijo: no, Señor, sal, colócate afuera de esa cueva para que hable contigo. Y tuvo Elías que experimentar un proceso que nunca pensó experimentar. Dios te guarde y me guarde. Pero si no nos levantamos con esta palabra, con este mensaje, que no es del pastor José, que no es por molestarle la vida, que no es casualidad, dice: preciso fui a la iglesia y el pastor salió con ese contigo. Sí, preciso tenía que predicar de eso. ¿Por qué no predicó de otra cosa?
No es una prédica del pastor José. Amén. Hermano, Dios lo guarde y me guarde. Pero si nosotros no nos despertamos, cuando Dios nos toca con amor, cuando Dios nos habla por medio de la bendición, entonces tendremos que despertarnos de otra manera. Y usted lo va a leer ahí en ese capítulo 19, que Elías tuvo que pasar por un proceso espiritual más terrible que el que había pasado en su desánimo. Porque tuvo que experimentar un viento que rompía y quebraba los montes. Pero Dios no estaba ahí, lo tuvo que pasar Elías. Un fuego que quemaba todo a su paso, pero Dios no estaba ahí. Un terremoto que sacudió a Elías y lo sacudió desde la coronilla hasta los pies. Dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Amén. Y ahí sí el hombre, yo pienso que abrió los ojos y dijo, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí voy a volver a Dios. Y tras toda esta situación, dice, un silbo apacible y delicado. Y volvió y le dijo al Señor, ¿qué haces ahí, Elías? Y volvió él y sacó sus argumentos, pero ya Dios no le dijo nada más, sino le dijo, levántate, ve y continúa con tu ministerio. Entonces, hermanos, dormirse es fácil. Nadie sabe el momento en que se queda dormido. Pero despertarse y levantarse siempre nos va a costar. Por eso lo mejor que podemos hacer es no darle lugar al adormecimiento. No más pereza, no más argumentos, no más pretextos, no más autojustificaciones. Pero es que, pastor, yo estoy bien, no necesito. Eso es terrible. Esa es una trampa de doble filo. No caiga, por favor, en eso. Amén. Ahora, el deseo de Dios es bendecirnos, por lo cual, cuando nos ve dormidos, usa diferentes medios para despertarnos. Amén. Seguimos con nuestros mismos personajes. Con Elías, ¿qué usó el Señor para despertarlo? Un ángel. ¿Sabe que la palabra ángel en el lenguaje bíblico es mensajero? ¿Cuántas veces Dios usa a un mensajero, llámese predicador, llámese líder, llámese quien quiera que sea, para traerte una palabra de ánimo, y por lo general las personas lo rechazan? El que está dormido no lo acepta. Amén. ¿Qué usó el Señor para despertar a Elías? Un ángel. ¿Qué usó para despertar a Jonás? Una tempestad. Y como no quería con la tempestad, usó a un impío. El jefe del barco, que no era de Dios, que clamaba a otros dioses, bajó y le dijo, ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Eso es terrible. Amén. Que el que no es cristiano le diga, oiga, pero ore, usted tiene una cara de no orar, usted no volvió a la iglesia, usted es cristiano, no puede hablar así de feo. Terrible, pero si Dios lo tiene que usar, lo usa por misericordia y por amor a nosotros. Amén. Con Pedro, ¿qué usó? Una exhortación. Pedro se durmió en el momento de orar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo exhortó, le llamó la atención. Muchas veces un mensaje, aunque el predicador sea calmado para predicar, pero siente uno que le están dando como correa espiritual, ¿cierto? Dice, ni porque le hubiera contado todo al pastor, quién sabe cuál será el chismoso de la iglesia, que le contó al pastor todo lo que yo estoy viviendo, porque esa prédica era para mí, ¿sí? Mínimo sabía que yo iba a ir. Sí, yo oro a Dios porque todos los hermanos vengan a escuchar la palabra. Amén. Pero yo no soy Dios y no sé si usted hoy iba a venir o no. Si vino, fue Dios el que lo trajo. Y si Dios nos está hablando, tenemos que recibir esa palabra con mansedumbre. Como dice la misma escritura, con Pedro usó una exhortación. Con la iglesia de Éfeso, el texto central de la enseñanza, ¿qué le dijo? Eso es una exhortación.
Amén. El Señor usó una palabra de exhortación, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Eso dice, wow. ¿A cuántos no nos gusta mucho que cuando estamos en el mejor sueño nos despierten y nos levanten? ¿O sí les gusta? Sí, qué bendición, estaba en el mejor sueño, 4:30 de la mañana, 5, ya había contado todas las ovejitas, ya estaba entrando casi al tercer cielo, y esta belleza me despierta. Es un poco incómodo, pues resulta que para despertarnos Dios nos va a incomodar, nos va a exhortar, nos va a llamar la atención, amén, va a permitir alguna situación. Con Israel, ¿qué usó el Señor? Usó a los profetas. Y los profetas profetizaban, y ¿sabe qué hacían? Los mataban, el pueblo los mataba, los apedreaban, los quemaban, los aserraban. Porque ellos venían y le decían al pueblo: ustedes están durmiendo espiritualmente, no están viviendo la palabra del Señor. Pero con respecto a esto, mi hermano, el Señor me permitía formular 2 preguntas para hacerte en esta noche. ¿Qué está usando Dios para despertarte? ¿Qué está usando Dios para despertarte de ese sueño profundo? Amén. Recuerde que para despertarnos naturalmente nos toca colocar la alarma. ¿Sí es así o no? ¿Cuántos usan alarma? Porque si no, pasamos de largo. Amén. Es más, a veces hasta la alarma apaga los platos rotos. Coge ese celular a puño, pega, porque timbró. Cuando eran esos relojes pequeñitos que timbraban durísimo y eran fastidiosos, algunos agarraban y lo pegaban allá a la pared. Escúchame esto. ¿Qué está usando Dios? ¿Será que está usando este mensaje? ¿Será que está usando a alguien que te invita, que te insiste, que te invita, que vamos a la iglesia, que vamos a la casa de paz, que por qué no te reconcilias con el Señor? Y a veces esas personas se vuelven cansones. Es cansón cuando uno ya dice: ay, sí, ya me desperté, déjeme quieto, y uno vuelve y se arroja. Y vuelve y dice que se levante. Amén. Que se ponga en pie. Había un hombre que era domingo por la mañana. Y este hombre estaba profundo. El culto era temprano, a las 8. Y eran las 7:20 y el hombre estaba durmiendo todavía. Y la esposa fue y lo llamó y lo estrujó fuerte. Y le dijo: levántate, que mira la hora que es. Y le dijo: no me moleste. Deme 3 motivos de peso por los cuales me tengo que levantar. Le dijo: hoy es domingo. Y le dijo: sí, yo sé que es domingo. Le dijo: ¿hay culto? Y le dijo: sí. ¿Y qué? Y le dijo: ¿y usted es el pastor? Terrible. Amén. Hasta los pastores a veces nos da sueño. Le pidió 3 motivos de peso. Le dijo: usted es el pastor. Levántese, por favor. ¿Qué está usando el Señor para despertarte? Segunda pregunta: ¿qué estás haciendo para levantarte? Porque el Señor nos despierta. Estuve estudiando al respecto y hay una cantidad de versículos donde la Biblia dice: y despertó Dios a Ciro, y despertó Dios a Esdras, y despertó Dios a Zorobabel, y despertó Dios a Josué, y despertó Dios a Pedro. ¡Wow! El Señor nos despierta. Amén. Nos ayuda con eso. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión de levantarnos. No más sueño espiritual. No más, aunque por la misericordia de Dios no haya pasado nada, reitero, no quiere decir que no vaya a pasar. Dios te llama, te despierta y te anima para que te levantes antes de que vengan las consecuencias. Antes de que venga la factura esa llena de valores que muchas veces se nos hace imposible pagar. Así es de que, ¿qué estás haciendo para levantarte? Congrégate, ama, perdona, disciplínate, santifícate. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros.
Todo eso lo debemos hacer. Entonces el Señor se va a glorificar. Amén. Entonces el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Dios manda que nos despertemos y nos levantemos con propósito. No es que usted venga a un culto y ya con eso. No, Dios quiere que tu espíritu esté despierto para Él poderle hablar de una manera clara, precisa, para darle un entendimiento. Dios manda que nos despertemos y nos levantemos para que se cumplan sus promesas y su palabra. Quiero preguntar en este momento, ¿cuántos tenemos promesas de Dios sin cumplirse? La hermana nomás. En los otros se cumplió todo. Ellas están en el cielo. ¿A cuántos Dios nos dio o cuántos han recibido más bien esa promesa para sí? Esa promesa de hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien lo recibió de corazón? ¿Alguien lo cree de verdad? Pregunta, ¿ya se cumplió eso en su totalidad? ¿O tiene el primo tercero, no se ha convertido, entonces no se ha cumplido? ¿O la suegra, o el cuñado, o la sobrina, o la hija, o el cónyuge, entonces no se ha cumplido? Pero ¿sabe para qué Dios nos llama? Para que nos despertemos. ¿Y para qué Dios nos llama? Para que nos levantemos, para que se cumpla la palabra de Dios. Dios quiere cumplir aquello que un día dijo acerca de ti. Amén. Que te iba a sanar, que te iba a prosperar, que te iba a usar, que te iba a bendecir, que te iba a guiar, que te iba a mostrar el camino por el cual debes andar. ¿Cuántos hemos leído esas promesas de Dios? Que iba a ir delante de nosotros como poderoso gigante, que nos iba a bendecir en nuestra salida y en nuestra entrada. Son promesas que hay. Amén. Que nos pastorearía siempre, dice por allá Isaías 58:11, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como manantial de riego. Amén. Pero a veces no se cumple eso. ¿Por qué? Porque nos falta despertarnos y levantarnos. Esdras capítulo 1 y el verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, mire, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Gloria a Dios. Dice el verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! Pero ¿por qué Dios despertó aún el espíritu de un hombre que no era del pueblo? Era el rey de Persia. Era una persona que no era del pueblo, pero para que se cumpliese la palabra que Dios había dado por boca del profeta Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro. Para que se cumplan las promesas que Dios ha dado a esta pareja económicamente, Dios puede despertar el espíritu del patrón, del alcalde, del presidente, del que sea, para que se cumpla lo que Él les dijo. Amén.
para que se cumpla la palabra que Dios ha dicho, que yo en mi casa serviremos al Señor. Dios va a despertar el espíritu de un evangelista que va a ir hasta tu esposo, hasta tu esposa, hasta tus hijos, con la unción de Dios, y le va a predicar y se lo va a ganar para Cristo. ¿Sí lo creo o no lo creo? A mí me llamó mucho la atención este texto porque dice, para que se cumpliera la palabra dicha por Jehová a través de Jeremías. Amén. Despertó a Ciro. Si despertó a un impío, a un rey de Persia, ¿y sabe qué hizo este hombre? Declaró este decreto y lo escribió y lo envió por todos los reinos y sacó todo lo que Nabucodonosor había robado del templo, todos los utensilios, y se los entregó a los sacerdotes y les dijo, vayan a Jerusalén y edifíquenle casa al Dios de Israel. Amén. Para Dios no es imposible nada. Dios puede mover lo que sea para que se cumpla su palabra, pero tenemos que ser despertados por el Señor. Tiene que haber un despertar espiritual. No podemos seguir en esa situación, en esa condición de adormecimiento, hermano, de esperar que suceda lo que no va a suceder si no provocamos, si no procuramos nada. A nadie le pagan por dormir. ¿Usted sabía? A nadie le pagan por dormir. A usted le pagan por trabajar, a usted le pagan por producir, pero por dormir, o al menos yo no conozco ese trabajo. Un día dije así, hablando con unos hermanos, y ese hermano dijo, no, pastor, usted se equivoca, porque a mí sí me pagan por dormir. Y yo le dije, ¿y dónde queda esa empresa? Dijo, es que yo soy guarda de seguridad, y él me le ha puesto. Dijo, usted es una persona ingrata, un mal testimonio, sin vergüenza, porque a usted no le están pagando porque duerma, a usted le están pagando porque vigile, porque esté atento. Amén. Y el hombre le miró así como un poco extraño, pero es verdad, hermanos. Amén. A nadie le pagan por dormir. No espere pago o recompensa o victoria o conquista de Dios si estás dormido espiritualmente. No espere que la familia se arrepienta y se convierta, no va a pasar. Pero si te despiertas, amén, si te sacudes de ese ambiente contrario, entonces Dios se va a glorificar. Amén. Entonces la palabra que Dios ha dicho se va a cumplir. Amén. La palabra que Dios ha declarado se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Así es de que yo quiero animarle en esta noche, en este momento, para que usted y yo oremos al Señor. Amén. Y una vez más, esto no es solamente una enseñanza y ya como que pasa la enseñanza y pasa todo, no. Que ojalá usted se vaya meditando, que usted vaya evaluándose a sí mismo y diga, sí, es Dios el que me está hablando. Yo me he venido durmiendo en esta área. Amén. Me he venido descuidando, le he venido dando lugar. Yo recuerdo que habían personas en algún tiempo muy diligentes para la oración, pero el enemigo les coloca mucho trabajo, mucho cansancio, mucha fatiga. Y aunque no esté haciendo nada malo, no quiere decir que el enemigo no le está haciendo daño. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Amén. Comete pecado. Usted sabe que hay que orar. Usted sabe que hay que reprender y contrarrestar las obras del enemigo. Usted y yo sabemos que hay que evangelizar. Eso es para usted y para mí. Es el ministerio que Dios le dio a todo cristiano. Todos no son pastores, todos no son profetas, todos no son comerciantes, empresarios, pero todos estamos llamados a llevar la palabra, por el medio que sea. Amén. Por el medio que sea. Gloria a Dios por el domingo pasado, que fue un día arduo de trabajo. Amén. Pero la jornada la terminamos en la tarde evangelizando.
Y yo me gozaba y le daba gracias a Dios por esos hermanos despiertos espiritualmente, que se atreven a entregarle un tratado a la persona que pasa, que se atreven a hablarle a ese joven. ¿Cuántas personas ahí recibieron al Señor? ¿Cuántas personas se llevaron el tratado? ¿Cuántas personas han estado esta semana confrontadas con el Señor? Amén. Así es de que despertémonos, hermanos, despiértate para que la visión se aclare, para que las promesas se cumplan, para que la gloria descienda. Despiértate, tienes hijos apartados, despiértate, y si estás despierto, levántate, y si te has despertado y te has levantado, entonces sigue adelante creyendo hasta que se cumplan las promesas del Señor, hasta que la gloria de Dios descienda. ¿Y sabe hasta cuándo tenemos que estar despiertos? Hasta que el Señor venga. Amén. No es para esta prédica, dice sí, ahora sí, mejor dicho, hasta que Cristo venga. Porque termino con esta frase: estar despierto espiritualmente es estar vivo o activo espiritualmente. Y cuando el Señor aparezca en las nubes en su regreso, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber un llamado espiritual, y los que estén despiertos van a poder reaccionar a ese llamado, y vamos a volar a recibir al Señor en el aire. Pero el que esté dormido, afanado, ocupado, estresado, endeudado, malgeniado, no va a discernir ese momento de gloria, esa oportunidad donde va a cambiar nuestra vida eternamente y para siempre. Amén. Y dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y según los profesionales dicen que parpadeamos desde 30 a 32,000 veces al día, y va a ser en uno solo. O sea, no va a haber oportunidad para reaccionar y decir, uy, se fue, y agarrarse de un pie para... No, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hermano amado, amigo que me escucha, hermano y amigo por nuestras redes sociales, Dios te dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mientras estemos en esta tierra, Él nos alumbrará, pero cuando Él venga, también nos iluminará y nos llevará eternamente a su presencia. Vamos a orar al Señor. Le pido el favor que esté sobre sus pies y oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche por esta palabra, Señor Dios mío, de enseñanza, por este consejo divino a través del cual, Señor, has ministrado nuestras vidas. Gracias por hablarnos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor Dios mío, por llamarnos a este despertar espiritual a través del cual nos quieres bendecir. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de los siervos, de los líderes, de los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia, cómo, Señor, estas personas se durmieron y pasaron procesos difíciles. Hoy, Señor, yo clamo para que en tu misericordia toque, Señor Dios mío, el espíritu, el alma de tu pueblo, y despiertes a aquel que se haya dormido, adormecido, Señor, inerte, Señor, que está, Dios mío, alejándose, que está, Señor, caminando, Dios mío, hacia las consecuencias. Te ruego que le redargullas, te pido que tengas misericordia, como un día, Señor, despertaste mi espíritu, mi ser, para que me volviera a ti. Te ruego, Señor, que despiertes también a nuestra casa, a nuestra familia, Señor, a nuestros vecinos, en el nombre de Jesús. Que haya un despertar espiritual, Señor, que haya, Señor Dios mío, un levantamiento espiritual, y que nos volvamos a ti, Señor, para que se cumplan tus promesas, Señor, para que no le demos oportunidad al enemigo de sembrar ruina, miseria, cizaña,
pecado, maldición, Señor. Dios Todopoderoso, que el enemigo no nos debilite porque nos dormimos espiritualmente, Señor. Que no nos cargue, Señor, que no nos distraiga, que no nos engañe, Padre. Que podamos estar, Señor, como dice tu palabra, con los ojos abiertos, Señor. Que podamos permanecer velando y esperando a aquel que dijo, voy y vuelvo. Aquel que dijo, y si les preparo un lugar, vendré y los tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estar despiertos, que podamos estar atentos, esperando, Señor, la venida de Jesucristo. Que podamos estar despiertos y atentos para ser ungidos, para ser bendecidos y para ser usados para la gloria tuya. Yo bendigo el alma, el espíritu y el cuerpo de cada hermano, de cada líder, de cada familia. Y te ruego con todo mi ser que obre, Señor, por tu poder, ese despertar espiritual que tu pueblo necesita para que el propósito se cumpla, para que el proyecto se cumpla y para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a casa en bendición, guárdanos del mal, y que esta palabra sembrada, Señor, esta semilla sembrada, Dios mío, crezca y se convierta en un árbol, como dice la Escritura. Oh Señor amado, que podamos, Señor Dios mío, ser bendecidos y ser bendición a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados, por favor, reflexione en lo que ha escuchado y siga orando y no le dé lugar al adormecimiento. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga y les guarde. Y una feliz noche. Bendiciones.